Bienvenidos a estas cápsulas para ministros de niños. Este módulo lo vamos a enfocar en responder a la pregunta ¿por qué enseñamos a los niños? Seamos padres, seamos maestros, seamos mentores, necesitamos tener muy clara la razón por la cual enseñamos a los niños. Vamos a presentar entonces 3 fundamentos por los cuales ministramos a los niños, 3 razones por las cuales les enseñamos y corremos con pasión para educarlos. De tal manera que voy a presentarles una promesa que Dios dio para los últimos tiempos, el derramamiento de su presencia. Y esa promesa la encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 17 y dice así. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Qué poderosa promesa. El derramamiento que Dios quiere hacerlo sobre toda la gente, sobre toda su iglesia. Dios no tiene preferidos. Dios quiere derramarse sobre todos. Dios quiere derramarse sobre la carne grande, que son los adultos. Dios quiere derramarse sobre la carne mediana, que son los jóvenes. Y Dios quiere derramarse sobre la carne pequeña, que son los niños. Sobre toda la gente. Ahora, no es tan fácil poder visualizar un derramamiento sobre los niños hasta el punto que ellos profeticen, pero es el corazón de Dios. Quizás sea un poquito más fácil visualizar a los adultos porque los adultos tienen la palabra y tienen disciplinas. Quizás de los 3, los jóvenes son el grupo más fácil de visualizar en un derramamiento, ya que ellos tienen la energía y la búsqueda. Pero delante de Dios, bajo su presencia, todos somos iguales. En su presencia, Dios ve a todos con la misma importancia. Para Dios son igual de importantes los adultos, son igual de importantes los jóvenes e igual de importantes los niños. El derramamiento que Él quiere traer es sobre toda su iglesia. Y lo interesante es que empieza con los niños. Empieza cuando los niños profetizan. Continúa con los jóvenes teniendo visiones y termina con los adultos teniendo sueños. Qué poderoso es si nosotros podemos llegar al punto donde los niños se mueven en profecía, los jóvenes en visiones y los adultos explotan con sueños, de tal manera que el derramamiento de Dios va a ser palpable y tangible para todos. Así que empecemos este estudio. ¿Por qué enseñamos a los niños? La razón número 1 es porque los niños son un terreno fértil para cualquier semilla. Si tomamos una semilla, cualquier tipo de semilla, y la plantamos en un terreno fértil, vamos a obtener un fruto. En Marcos capítulo 4 nos enseña 4 terrenos en los cuales la semilla fue plantada. El primero de ellos fue el camino. Y la palabra nos enseña que la semilla fue pisoteada y las aves se la comieron. El segundo terreno fue un terreno pedregoso, donde germinó pero se secó por falta de humedad. El tercer terreno fue el terreno entre espinos, donde la semilla pudo crecer, pero los espinos la ahogaron. Pero llegamos a un cuarto terreno, que era fértil, y produjo una gran cosecha, hasta 10 granos por semilla. Qué maravilloso es para un agricultor cuando obtiene una buena cosecha. Bendice a la familia, le trae ingresos y prospera en muchas maneras. De tal manera que para entender por qué los niños son un terreno fértil, yo voy a darles 3 palabras que empiezan con la letra C. 3 Cs. Número 1 es concepto equivocado. El concepto equivocado con el que muchas veces vivimos los adultos es que los niños no entienden las cosas. Y simplemente les decimos, tú estás muy chiquito para entender esto, te lo voy a enseñar cuando crezcas. No lo entiendes porque eres muy pequeño y con eso desperdiciamos los años más valiosos donde su corazón es más fértil para recibir un mensaje. ¿Y qué es lo que sucede? Voy a ponerles con un ejemplo. ¿Qué pasa cuando descuidamos el corazón de un niño? Si tenemos un terreno limpio, fértil, abonado y listo para la siembra, pero de pronto lo abandonamos por 8 meses. Al volver, ¿qué vamos a encontrar en ese terreno? ¿Cómo va a estar? ¿Será que va a seguir limpio? ¿Va a seguir con la misma capacidad para producir? ¿Va a estar sin maleza, sin hierba mala?
Claro que no. Cuando lleguemos el terreno va a estar lleno de maleza, de hierba mala. ¿Y qué pasó? Nosotros nunca sembramos esa hierba mala. Claro que no. Pero en la naturaleza biológica de la tierra está el producir. La tierra no está quieta. Si nosotros no plantamos una semilla buena, la tierra va a germinar maleza como acto natural. Y lo mismo sucede con los niños. Si nosotros descuidamos esos primeros años y decimos espere hasta que crezca para que entienda, en esos años va a estar creciendo maleza. Y lamentablemente en muchas familias, muchos niños crecen con maleza porque no se les planta la semilla. La segunda C entonces es el concepto correcto. Y el concepto correcto es el siguiente: cada día cuenta, cada semilla cuenta. Todo lo que plantemos en el corazón de un niño vale la pena. El corazón de un niño es fértil porque está limpio de ideas, limpio de información equivocada, limpio de prejuicios. Los niños son más sensibles a la presencia de Dios. Hay una pureza y una inocencia en ellos. A mí me gusta decir una proporción: a menor carne, a menor cuerpo físico, más espíritu y más sensibilidad a su presencia. Y a mayor carne, a mayor cuerpo, menor sensibilidad a su presencia. Y realmente eso sucede. Así que necesitamos, si nosotros vemos el terreno de los niños y lo ocupamos con la palabra de Dios, ese terreno va a germinar dones, va a germinar la presencia de Dios, va a germinar todo lo que está basado en la palabra de Dios. Pero si decidimos dejarlo simplemente porque pensamos que ese niño no se puede componer o porque ese niño no tiene futuro, estamos dejando que ese corazón y ese terreno se ocupe por hierba mala, por pensamientos de nuestra vieja naturaleza, y vamos a perder un potencial. La tercera C entonces es comisionados. Dios nos ha comisionado para nosotros ser esos sembradores, que plantemos la semilla de su palabra. Nadie más, nosotros debemos hacerlo. Dios nos ha llamado para plantar en esos corazones una buena semilla. Ahora, ¿qué pasó con la parábola de Marcos capítulo 4? ¿La semilla no era buena? ¿El sembrador no era bueno? Claro que no. Era la condición del terreno. Y esto es lo que sucede. Cuando el terreno está limpio y apropiado, es cuando más va a germinar. Cuando nosotros tomamos a los niños, mientras más temprano, mejor, porque más fruto va a haber, más pureza, más limpieza, más fertilidad. Por eso, cada día cuenta. Ánimo a caminar en el concepto correcto y con esta comisión que Dios nos dio de plantar su palabra en el corazón de los niños. Ánimo en ese trabajo. Así que recordemos lo que dice la palabra en 2 Corintios 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. En el cuerpo de Cristo los niños son supremamente necesarios. Y nosotros somos los primeros agentes que podemos ver la importancia de los niños. Nuestro mentor solía decirnos: si no eres tú, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Necesitamos desde hoy empezar a ver ese potencial en los niños. Dejar de verlos como unos simples bombillos, unos simples focos sin función, sin energía, y empezar a verlos como Dios los ve, como poderosos, llenos de luz y llenos de su vida. Así que adelante ministrando a los niños.